Hola y bienvenidos al espacio virtual de Hermandades del Trabajo Centro de Madrid. Su área de Cultura y Deportes os ofrece la conferencia presencial celebrada en su sede con el siguiente título: La aventura de leer. El conferenciante es Antonio Herrador Sarmiento. Que la disfrutéis. Seguramente esto, La aventura de leer, es el título que yo, sin permiso de don Pedro Laín Entrado, he cogido. Le he robado este título de un libro que él tiene sobre la aventura de leer, pero yo le pido perdón desde la ultratumba, donde él estará ya, porque no ha muerto. Él era presidente de la Real Academia Española, catedrático de Historia de la Medicina, y una gran cabeza, ¿no? Bueno, pues a este hombre le copié el título La aventura de leer. Espero que él me perdone y ustedes lo agradezcan. Bueno, en una tarde casi primaveral yo le agradezco muchísimo que estén aquí, porque me da la impresión que se está mejor en una terraza con la temperatura que hace, que no porque escuchando aquí a un hombre que llega un poquito atacado por la aventura de tener que llegar aquí. Bueno. Ustedes han estado en la Catedral de Sigüenza, habrán visto allí entrando. Hay tres naves, la de la derecha al final, que está una capilla, que era de Martín Vázquez de Arce. Entonces, bueno, esta escultura es de alabastro, la mandó a hacer su hermano, don Fernando de Arce, Vázquez de Arce, y es una escultura que está a caballo de las formas renacentistas clásicas y lo que fue el gótico. Ahí está en una situación interesante. Es un personaje que fue paje de la familia de los Mendoza, la segunda familia más importante de España. Murió en la Vega de Granada luchando contra los moros del reino nazarí. Fue alanceado con espada y en lanza, debieron de dejar el cadáver hecho una pena. El hecho es que este hombre murió a los 26 años y dejó una niña pequeñita que se llamaba Ana. Y esta escultura fue mandada a hacer, como he dicho, por Fernando Vázquez de Arce, que era su hermano, y además obispo de Canarias. No crean ustedes que en aquellos tiempos el obispo residía en Canarias. Se le nombraba obispo, pero jamás pisó Canarias. Con lo cual, extraña forma de llevar una diócesis. Pero bueno, esto eran cosas que ocurrían antes de Trento. En el Concilio de Trento ya se ordena que los obispos tienen que tener su sede, ocupar la sede donde hayan sido nombrados, ¿no? Esto es el paso del medievo al Renacimiento. El doncel de Sigüenza, como están ustedes viendo ahí, es la máxima representación de la cultura medieval. El uso de las armas para defender la fe, la lectura para alcanzar la sabiduría, anuncio del hombre del Renacimiento, la mirada siempre perdida en el más allá, segura residencia del alma. Esto que le estoy contando es a manera de introducción, porque en el tema todavía no he entrado, pero me interesa situarlo. La civilización en la que estamos, esto no es algo que se origina en estos momentos, es algo que tiene su origen. En principio el hombre vivía en una ciudad amurallada, en lo alto de una montaña, en lo alto de un risco, se defendía como podía, hacía sus murallas, sus troncos, y a este sistema de primer núcleo de población se llama hospitium en latín. Después, a medida que va pasando el tiempo, el hospitium se convirtió en urbs, que es ciudad ya urbanizada. Aguas, canales, desviación de agua, un cierto trazado urbanístico. Y más tarde, la urbs se convierte en civitas, es decir, cuando el ciudadano ya tiene lugar de encuentro en el foro y expone sus opiniones, sus criterios, sus debates políticos, y de allí nacen ideas, consensos, la razón impone las razones comunes a todo, y de ahí viene la palabra civilización. Civilización lo que significa es
aquello en lo que se está. Nosotros estamos en este momento en la civilización occidental. Y es una civilización en la que estamos ya entrando en una fase que va dejando atrás un poquito el pasado y todavía no acabamos de adentrarnos en el futuro, aunque ya lo estamos padeciendo. Por ejemplo, el mundo de la electrónica, el mundo de los medios de comunicación social, los satélites, algo completamente impensable, no digo ya hace unos años. Nosotros, por ejemplo, en nuestra niñez, todo esto era un mundo inexistente. Era la calle, jugar, pasarlo bien. Los que somos del pueblo, pues tenemos esa ventaja de que todavía por las calles podemos jugar sin que los coches nos molestaran. Bueno, pues la civilización es aquello en lo que se está. Y nosotros estamos en una civilización que decimos occidental. La cultura es diferente. La cultura, aquello es por lo que se es. Nosotros estamos en una civilización y somos porque pertenecemos también a una cultura. La occidental también, civilización occidental y cultura occidental. Don Miguel de Unamuno, como pongo ahí, decía que definir es confundir. Entonces yo no he querido entrar en la confusión y sí en la definición, es decir, situarnos qué es la civilización y qué es la cultura, en lo que se está y por lo que somos. Nosotros somos lo que somos, pensamos como pensamos, miramos, soñamos, fabulamos, imaginamos y vivimos en función de una serie de valores. Y esos valores son lo que aporta la cultura en la que vivimos y por la que somos. A ver si me voy. Eso es, voy pasando así, que me apaño mejor pasando esto. Nosotros somos hijos de la cultura occidental. Entonces llevamos metiéndole, somos hijos de la cultura occidental. Una cultura occidental que nos viene en principio de Grecia. Y concretamente Sócrates cree en una cosa. Sócrates cree en la razón. Es decir, que la verdad es asequible por la razón. Y la verdad se comparte con los demás a través de la palabra, es decir, el diálogo. Nosotros podemos dialogar y llegar a una situación razonable sobre la conveniencia de que a las 9 es conveniente estar en casa para cenar con nuestra esposa o con nuestro marido. La razón nos pone de acuerdo. Y esto ha estado vigente hasta el siglo XV. La razón era la guía por la que caminaba la humanidad. La fe y la razón como norma de conducta, capaz de pensar, entre otras cosas porque Parménides decía que el principio de las cosas es, no sé la frase que pongo aquí, el hombre es una cosa entre las cosas, decía Parménides, pero es la única cosa capaz de pensar qué es esa cosa. Un muro, una silla no piensa, un animal, tiene instinto. Nosotros sí somos capaces de pensar, la única cosa capaz de pensar qué es lo que somos. Claro, finaliza Alejandro Magno, muere a los 32 años y el imperio macedónico se hunde y le sucede otro imperio, que es el imperio romano. Y Roma aporta a la razón socrática la impregna de un sentido jurídico. Hay un jurisconsulto que definía, se llama Ulpiano, que definía la justicia como dar a cada uno lo que es suyo. Y en la medida en que yo estoy reconociendo lo tuyo, estoy siendo justo. Y en la medida en que yo no estoy reconociendo lo que es tuyo, lo que justamente te corresponde, no estoy siendo justo. Es decir, que la razón jurídica establece el grado de bondad o de negación de la bondad, lo que a cada uno le corresponde. La cultura romana aporta una regla objetiva para conocer la justicia y la bondad. Todo esto es preámbulo todavía. Yo me da la impresión que cuando empecé a sentir, dije, bueno, aquí tenemos para estar hasta las 11 de la noche. Avisarme porque cortaba y nos vamos, Bueno, la raíz de la cultura occidental, yo pongo aquí que preguntado el poeta francés Paul Valéry, ¿qué es Europa? Responde con 3 palabras: Atenas, Roma y Jerusalén. 3 ciudades que son algo más que un paquete turístico. Representan la cuna de 3 civilizaciones que son las raíces culturales de Europa
que es como decir cultura y civilización occidental en la que vivimos y en la que somos. Si estáis viendo la situación de España y en general del mundo, parece ser que la cultura occidental les molesta a bastante gente y tiene que venir el Papa, Juan Pablo II, y decirle: Europa, no olvides tus raíces, vuelve a tus raíces, vuelve a tus raíces. Parece ser que no se le ha hecho mucho caso y vivimos la situación en la que vivimos. En principio, desconcierto. Si hay alguna palabra que resuma esto, es desconcierto. La fuente de la cultura occidental. Nosotros somos deudores de una concepción filosófica y jurídica greco-romana, por las razones que hemos visto. Sócrates, que es la razón, cree que la razón es capaz de podernos poner de acuerdo a través del diálogo y que a cada uno hay que darle lo suyo. Y nosotros somos herederos, no solamente deudores de la concepción filosófica, sino también herederos del patrimonio religioso judío e islámico. Pero es que también somos gestores, nos toca ser gestores del legado del cristianismo centrado en el Nuevo Testamento y en la figura de Jesús de Nazaret. Estos son nuestras raíces: griegos, romanos, judíos, islámicos y cristianismo. Esto es lo que configura. Bueno, pues ahora parece ser que los jurídicos romanos queda como algo ahí, bueno, sí, que forma parte del pasado, pero inevitable, porque cada vez que vamos a Segovia y vemos el acueducto de romanos, difícilmente podemos tirarlo, aunque, en fin, como si hagamos así, lo mismo dicen que aquello está para que pasen los coches, pero bueno. El problema judío, bueno, esto los sinagogas y las mezquitas están presentes aquí en nuestro país, como fácilmente podéis observar. Y el legado del cristianismo, pues basta ver las calles, las catedrales y todo el legado que ha tenido durante todos estos 1500 o 2000 años. Jerusalén, ¿qué aporta? El judaísmo y el cristianismo aportan una idea nueva de Dios, del hombre y del mundo. El Dios de los cristianos y judíos es un Dios creador, que ha dejado su huella en la naturaleza y ha mandado al hombre que la someta con su trabajo. La ciencia es una forma de someter el mandato, de hacer caso al mandato bíblico. El hallazgo, la medicina, la arquitectura, la sociología, toda la ciencia, es una forma de poseer, tomar posesión de la tierra. Otra cosa es que a través de la ciencia también podamos destruirla. Pero bueno, para eso están los ecologistas, para evitarlo. Aunque yo no sé, en fin, si eso es. La conciencia de la dignidad del ser humano nace de esta visión de Dios. Filiación divina y hijos de un mismo Padre, la fraternidad. ¿Qué nos lega el patrimonio religioso del judaísmo y del islamismo? Pues mirad, nos brindan cosas muy interesantes. Fijaros si debemos cosas al judaísmo y al islamismo, al islam. Los tres tenemos un solo Dios. Un solo Dios. La Biblia judía, lo festivo y lo ritual, la fuerza de la palabra, la profecía, el relato, la arquitectura, la plegaria, la literatura, la música, la mística, todo eso es un legado del patrimonio religioso del judaísmo y del islam. La Biblia, simplemente un dato, está traducida a 2000 lenguas y esas 2000 lenguas ocupan el 80% de la población mundial. El libro más leído, más extendido, más difundido, más publicado, más reeditado de cuanto existe. Yo estos días estaba preparando un curso y estaba viendo que estaba consultando los libros sapienciales y concretamente el libro de la sabiduría. Y me dije a mí mismo, qué pena que cerca ya de los 80 años esté leyendo la sabiduría, el libro de la sabiduría. Qué pena, toda una vida sin leer el libro de la sabiduría, o el libro de los proverbios, o por ejemplo el relato del libro de Job, Cogele. Es una maravilla. Todo esto no lo estamos perdiendo. El libro de los proverbios son refranes del mundo
qué sensatez, qué mesura en la forma de aconsejar a los hijos, lo que es la sabiduría, lo que es la necedad, lo que es la vanidad. Todo eso tan presente, pero muy presente. Y yo me dije a mí mismo, qué pena que tenga cerca de 80 años y nunca haya leído el libro de la sabiduría. La tuve que consultar. Bueno. Este es un pergamino sobre la Biblia, pero os voy a leer un párrafo. A ver cómo yo entro. Ah, bien. Estoy a la vista y página. Para un judío, empiezo ya a entrar en materia, la patria no es solo el territorio donde se nace, sino también aquel lugar donde te dejan vivir en paz. También los libros son parte de esa patria. El último poeta del romanticismo, el alemán Heine, Christian Johann Heinrich Heine, decía que los judíos no están en un territorio, sino en un libro, la Torá. La Torá es el conjunto de los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿no? El que por ello fue llevado a todas las partes de la tierra como una patria portátil, ambulante, perseguida y admirada, tal vez debido a que en la concepción judía del saber, los libros son las mejores provisiones que el hombre tiene en su haber para atravesar firme y seguro y libre la travesía del desierto y el largo y azaroso camino de la vida. Y es que un libro, además del conjunto de hojas escritas, es una unidad de tiempo y espacio en el que se representa toda la acción al mismo tiempo, donde existe de una vez y para siempre. En ocasiones podemos llegar a pensar que solo nos sentimos vivos cuando estamos en soledad acompañados con una lectura de libro, con una lectura de un libro. Tengo que volver otra vez a lo normal. Os hablaba de que la razón socrática había dado sentido a través del diálogo de entendimiento de las personas, pero ya en el siglo XIV, en el siglo V y en el XVI, pero sobre todo a partir del siglo XIV, se empieza a cambiar la filosofía moderna, desconfía de la razón, duda e incluso niega la existencia de Dios. Dios ha muerto, diría más tarde Nietzsche. Pero esto, en los padres de la duda no me voy a meter, por eso es otro tema, ¿no? Pero Descartes duda sobre la posibilidad de conocer con certeza la realidad de las cosas. Y dice que hay que someterla a un método empírico, es decir, hay que tener certeza de lo que yo estoy diciendo es verdad. Y eso hay que someterlo a experimentación. Y más tarde Kant convence que la razón no puede conocer con certeza. Es decir, entramos en la nebulosa de la duda. Y después veremos también que la nebulosa de la duda nos ha conducido a lo que actualmente estamos viviendo en el relativismo moral y en el positivismo jurídico, que ya explicaré el porqué. De ellos parte la deriva irracional del pensamiento contemporáneo que se ha radicalizado hasta hoy, el relativismo ético, la indiferencia y el positivismo moral, de consecuencias nefastas, completamente nefastas, como lo estamos viendo, como lo estamos viendo. Y no es porque seamos mayores, sino porque la razón nos dice que esto no conduce a ninguna parte. Eso de que la verdad y la mentira, o la mentira tenga incluso más poder que la verdad. Si usted quiere ir a Bilbao, pero yendo primero a Casablanca, pues haga usted lo que quiera, pero lo suyo es que vaya de aquí a Bilbao, pues no sé, por la vía recta, pero vaya usted a casa. Esta confusión no hay una visión. Esto que os estoy hablando, el Papa, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, es lo que denominó con una clarividencia extraordinaria, la dictadura del relativismo. Y esa dictadura del relativismo, os voy a leer una serie de cosas con las que se denomina ahora la situación actual. Pensamiento post-iluminista, de la Ilustración, pensamiento débil, pensamiento sin fundamentos, pensamiento sin verdad, pensamiento de la neoignorancia. Parece que ser ignorante es un mérito, casi. Bueno, ahora viendo a ciertos ministros casi de un mérito, no ser ignorante, ¿no? Pensamiento de la neoignorancia, estructuras mentales planas,
sobre modernidad, posmodernidad, democracia del hedonismo, humanismo democrático a la carta, exaltación de la bella vulgaridad, yavalismo, ya vale, me caliente la cabeza, desconstructivismo, tan querido por el mundo comunista, por la filosofía comunista. Hay que deconstruir, empecemos por la mujer, sigamos con la familia, tratamos la droga y después, una vez estas columnas destruidas, ya el campo está morado. Por ahí vamos, ¿eh? Positivismo moral, la cultura del instante, no importa el pasado, pasada ya. El futuro, ¿para qué preocuparnos si ha llegado? Que hay que vivir en el instante. Es decir, el nuevo hedonismo, ¿no? El placer por el placer, ¿no? El mundo de los sentidos, solamente. La cultura del instante, la cultura del encuentro. Ahora el Papa está fomentando el encuentro otra vez entre los marxistas y los cristianos. Pero si son el vasco y el agua, como son ateos y los otros no son creyentes, a ver qué es lo que se le da ahí, ¿no? La cultura del descarte del actual Papa. La cultura del descarte. Es una bella expresión, la cultura del descarte. No descartar a los marginados, a los pobres, a los que no necesitan, ¿no? La cultura del descarte. Bueno, son formas de llamar y resumir. Yo he elegido aquí todas las he encontrado y todas las que me voy encontrando a medida que voy leyendo, ¿no? Os lo ofrezco aquí porque son formas distintas de denominar la cultura en la que nos encontramos, ¿no? Bien, esto es un preámbulo que me ha salido muy largo, lo confieso. Voy a ir pasando hojas, me ha salido muy largo. Pero era necesario, o al menos lo juzgo necesario, para poder, fijaros lo que he recogido ya, para poder ahora entrar en el título de la aventura de leer. Sin duda alguna, os estaréis haciendo algunas preguntas, interrogaciones, dudas, de todo lo que ha dicho, que con todo esto, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, pues todas esas preguntas nos lo dice más bellamente un señor que se llama Miguel Ángel Asturias, natural de Guatemala, murió en París, creador de la Universidad Cultural Popular de Guatemala, en el año 1929, el Premio Nobel de Literatura del año 67. Pongo aquí para que no se lo olvide, si lo estáis mirando ahí. Está saliendo bien la pantalla. Sí, perfecto. Es que a lo mejor estoy yo diciendo algo, está saliendo. En el año 67, y este hombre, pues, con la forma de escribir, es uno de los representantes máximos del realismo mágico, con García Márquez y otros escritores. En fin, difusor de la gran expansión que tuvo la literatura sobre el realismo mágico, de la literatura hispanoamericana, ¿no? Bueno, pues este lo dice más bello, el premio Nobel de Miguel Ángel Asturias. Leyéndolo no nos enteramos de nada, os lo confieso. A mí me regalaron su obra completa en uno de los viajes que hice a Guatemala, un amigo que ya ha muerto, desgraciadamente, ¿no? Y el general, pero un hombre con muchas inquietudes, ¿no? Y la esposa hace un par de meses me dijo que había muerto. Y cuando estuve allí, me regalaron la obra completa, os lo digo esto, porque intenté leerla y lo del realismo mágico, verdaderamente realismo, porque no me enteraba de nada. Entonces, claro, cuando yo leo un libro no me entero de nada, porque voy a estar perdiendo el tiempo, es que no entro en la materia, es que no me entero de nada. Es un juego de palabras donde él posiblemente sepa de lo que quiere decir, pero yo es que no me estoy enterando de nada. Este hombre estuvo con Renaud en la Sorbona estudiando y haciendo unos cursos sobre la religión en los países hispanoamericanos, sobre todo de América Central. Y en fin, es un hombre que tenía muchas inquietudes, pero lo digo eso, que yo para mí fue uno de los autores que muy difícilmente se le podía meter, por lo menos yo no le pude meter mucho el diente en lo que quería decir. Bueno, el hecho lo traigo aquí, porque él lo dice más bellamente, y si os estáis haciendo preguntar. Si tardas mucho, primavera, a tu regreso, tras las puertas juntas, encontrarás sentado a un viejo olvido con los ojos cargados de preguntas. Entonces yo os sitúo con los ojos cargados de preguntas. Vamos a entrar en la pregunta. Nuevamente os repito, la aventura de leer se la debo al libro este de Pedro Aleintrago, que os citaba antes.
Este es, si vosotros habéis visitado, seguro que sí, Oporto, que habéis visto, Sí. lo habéis visto, ¿no? Donde Oporto es, ¿dónde vas? A Oporto, al puerto, Oporto. Bueno, pues yo tuve también la ocasión de visitar esta librería y en fin, os la pongo aquí porque os quiero hacer ver un hecho. Yo escribo aquí y os digo, además de las tentaciones a las que Jesús se ve sometido, narradas en el Evangelio del apóstol Mateo, poder, dinero, gloria, el hombre de hoy se ve sometido a una nueva tentación, aunque de otro signo y carácter. Ante la duda surge la tentación de acudir a Google o cualquier otro buscador enciclopédico para tratar de informarnos. Yo, como hombre de mi tiempo, también he sentido esta tentación, pero he rechazado inicialmente porque estoy convencido, como tantos otros, que en Google encuentro información, pero no conocimiento. Y me viene a la mente que en las librerías hay de todo lo bueno, no mucho, y de todo lo malo, no poco. El libro y Google. El libro, la tablet y el libro este que lo ojeamos con nuestros ojos y con nuestras manos. Así es que, ante esta decisión, he optado por hacer caso al autor del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, nuestro Miguel de Cervantes Saavedra, cuando afirma: no existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo. Tengo riquezas propias y no necesito las ajenas. El libro es tener algo que decir y decidirse a decirlo. Este personaje que veis ahí, y el traje de gala de embajador, me viene en recuerdo. Una vez estaba hablando yo con Laureano López Rodó y me dijo: fíjate tú que me he dejado de hacer mis asuntos exteriores y me voy a la embajada de Austria. Y el sastre tiene una gran preocupación porque no me ha terminado el traje, porque no me ha terminado el traje de embajador. Y me tengo que incorporar a la embajada dentro de unos días. Pues estuvo apenas 2 meses de embajador, lo cesaron y no llegó a estrenar el traje. Y cuando yo veía esto me acordaba de, digo, caramba, vaya situación. Tenía un traje, el sastre te decía, oye, que me lo debes, y no lo haberme puesto ninguna vez. Bueno, estas son las peripecias de la vida. Se cuenta una anécdota a raíz de Paul Claudel, un escritor francés católico. Se cuenta una anécdota real o apócrifa que le sucedió al autor francés Claudel siendo embajador de Francia en Japón en los años 1921 al 27. Un día, es curioso esto, es curioso. Un día salió de su residencia para acudir a una fiesta y cuando regresaba contempló con estupor que su casa estaba envuelta en un gigantesco incendio. El poeta pensó inmediatamente en sus recuerdos, sus manuscritos, los libros de su biblioteca repleta de joyas bibliográficas. Cuando llegó al jardín de la casa, vio que un hombre salía de entre las llamas llevando algo en sus brazos. Era el mayordomo de la embajada que, dirigiéndose a él, le informaba muy orgulloso: no se alarme, señor embajador, no se alarme, he logrado salvar el único objeto de valor. Ese objeto no era otro que el uniforme de gala del embajador. El japonés me importaba un pepino los manuscritos, los libros, las joyas bibliográficas que pudiera ver ahí. El uniforme. Por eso os cuento la anécdota también de los pero que más. Desde hace tiempo los amantes de los libros tienen una pesadilla semejante. Cuando regresan a sus casas, tras haber visitado librería y biblioteca, se encuentran con la misma situación que el autor francés, aunque con un matiz. A su encuentro no acude ningún sirviento mayordomo, nadie en particular, solo un ser indefinido que repite las mismas palabras que el mayordomo japonés, pero con una diferencia en esta ocasión. Se hace entrega no de un uniforme de gala, sino de un pendrive, añadiendo que ahí no solo están todos los nuestros libros desaparecidos, sino que además se han incluido los fondos de las principales bibliotecas del mundo. El pendrive, esto que hay aquí, esto es capaz de meter, ni se sabe,
Y hablando del pendrive, naturalmente, yo tengo que poneros la diapositiva del pendrive y de una biblioteca. El hipotético personaje, este que sale en nuestro encuentro, este pendrive, este japonés vestido de pendrive, el hipotético personaje se queda sorprendido exclamando: pero si yo solo necesito mis libros físicamente, aquello que compré y que me ha acompañado toda la vida, son mis amigos y no puedo prescindir de ellos. Y el pendrive responde seriamente: eso ya no solo es imposible, sino que además no tiene sentido. Eso de los libros. ¿Para qué quiere usted tantos volúmenes que ocupan gran parte de su casa si ya los tiene todos aquí, juntos, en este objeto más pequeño que el dedo de una mano? Comprobamos que esta ficticia discusión no lleva a ninguna parte y descendemos a la realidad. Cuando veo los libros en casa, observo que todo está en su caótico lugar, en la mesilla de noche, en la mesa de despacho, en el sillón del salón, en el alacrán del pasillo, en las estanterías dobladas por el peso de tanto libro, donde reposan miles de hojas impresas protegidas por las portadas multicolores. Deambulo con la mirada perdida y aquí toco un libro, allí abro otro, con una leve sonrisa aquel otro, y recuerdo la historia de cada uno de ellos, del lugar donde lo adquirí, su nacionalidad, su lengua, su pequeña historia de origen, las circunstancias de su compra o regalo, el librero que los ofreció. Mi biblioteca y la de ustedes suelen estar compuestas por libros de distintas épocas y autores, calles, paisajes y paisajes. Don José María Pemán, a que todos conocéis, habréis leído y recordáis. Bueno, hombre, aquí aparecerá, ¿no? Aquí. Sí. Estoy muy nervioso. Y aquí aparece don José María Pemán. Que por cierto, le han quitado la calle, le han quitado. Sí, va quitando todo. José María Pemán estuvo propuesto para ser premio Nobel. Es un escritor prolífico, es inmenso y es un grandísimo escritor. Pero es católico y de derecha, hay que vamos a ver, ¿no? Y ahora le quitan hasta la calle. Dona su casa con una gran biblioteca y hasta la casa de aquí vivió don José María Pemán. Hasta el letrero lo han quitado. Ni bien ni de acuerdo, pero la cosa va así, ¿no? Era por la zona de Argüelles, ¿no? No, me estoy refiriendo en Cádiz. En Cádiz. En Cádiz. Es verdad. No, es que lo confundía con otro escritor también. No, José María Pemán. Bueno, él tiene escrito un libro, se llama Escritos desde el Cerro. Y Escritos desde el Cerro, el Cerro es una finca que él, su descendiente, su hijo, tiene en Jerez de la Frontera. Él se casó con una Domecq. Los Domecq, los apellidos Domecq en Jerez de la Frontera es como el cemento, con el hormigón, ¿no? Salen Domecq por todas partes, ¿no? Bueno, pues con una Domecq, ¿no? Que es su esposa. Bueno, y la finca de su esposa, pero él tenía allí, él pasaba los veranos, que es por cierto donde escribió aquella serie de televisión que recordaré, que llamaba El Séneca. Él escuchaba a los campesinos, a la gente del pueblo, tal, y él se iba a conclusiones y eso le ayudó a escribir aquella serie de tanto éxito que tuvo, ¿no? Yo todavía lo recuerdo y era niño, ¿no? Pues bien, él, recordando su biblioteca, dice unas palabras muy bonitas, que además no lo podemos aplicar a todos nosotros. Dice: él caminaba contemplando sus libros, acompañado de sus autores y personajes preferidos, y vivía sus vidas a lo largo de muchos siglos, viendo su biblioteca. Cuando tocaba sus páginas, las páginas del libro, percibía sus lágrimas y sonrisas. Veía los colores del amanecer y del ocaso. Notaba que le interrogaban, que le pellizcaba el corazón, se aproximaba y al mismo tiempo se distanciaban. No se enfadaban si los dejaba, ni mostraban celos si de pronto cogía aquel otro libro de otra estantería. Notaba como aquellos libros se alegraban de haber sido objeto de atención y habérsele dedicado aquellos segundos a tan larga espera. Y a medida que me alejaba, me seguían con la vista y acompañaban en la búsqueda de aquel otro libro que me salía al encuentro impaciente.
sea, él paseaba por su biblioteca y todas esas cosas las decían los libros. Hasta los celos de un libro, porque me coge a mí y deja al otro, ¿no? El dialogaba. Para José María Pemán un libro no era solo un objeto, una materia, un medio, sino una representación, un símbolo, un legado, algo siempre vivo, en permanente espera y en paciente escucha. Sobre el libro electrónico no le voy a dedicar mucho tiempo porque temo que me pueda hacer excesivamente largo y no quiero cansarlo. El libro electrónico está ahí, ya lo tenemos, ¿no? Todavía no tiene mucha aceptación, sobre todo la gente mayor, ¿no? Que preferimos tener, y mucha gente joven que prefiere tener, ojear un libro y oler el papel y no sé, lo quiere, ¿no? Eso, difícilmente, yo lo que quiero es resumirlo diciendo que el libro está todavía, el libro electrónico, pero todavía no acaba de entrar, porque todavía el libro escrito, el de la hoja, no deja de morir. Y yo creo que no dejará mucho tiempo. Hay un problema, cuando decía yo esto de la cultura del instante, es que el pasado no muere, pero tampoco el futuro acaba de llegar. Estamos en una situación de cambio y nosotros somos testigos del cambio ese. Muchos de nosotros hemos conocido el candil de Torcía, y aquellas luces que se apagaban a pellizcos, como dice aquel cateto que viene de Madrid, ahora está en Madrid, sí. Dice, ¿qué? Dice, aquella gente está muy adelantada. Apagan la llave de la luz a pellizco. Y era aquello que era de porcelana, si recordáis, ¿no? Apagan la luz a pellizco. Bueno, pues algo de eso. Voy a traer una cita de Umberto Eco. Umberto Eco ha afirmado que con Internet se ha retornado de nuevo a la era alfabética y por lo tanto no se ha sucumbido aún ante la dictadura de las imágenes. Él dice que la imagen es lo equivalente a la letra. Hoy la letra desaparece y la imagen es lo que es más, hasta se habla de la cultura de la imagen. La imagen del político, usted tiene imagen, hay que crearle una imagen, usted tiene mala imagen, la imagen. Es que la imagen es el aspecto más superficial, porque debajo de la imagen está el concepto, y debajo del concepto está la idea, y debajo de la idea está el criterio, el poder discernir, separar. La palabra criterio, krinos en griego, que es separar. ¿Qué es lo que hace el ceazo, la criba? Separa las garanzas del trigo, de las hierbillas, discernir. Cosa que es una palabra que es muy jesuítica, el Papa lo utiliza mucho, el discernimiento, es muy jesuítica. Eso, discernir, separar. Personas con criterio, personas que saben elegir, personas con opinión, lo que le dicen los tertulianos. El que oiga Federico Jiménez, el que oiga Carlos Herrera, el que oiga Carlos Alsina, el que oiga la SER, opina. Los criterios no. Millones de personas a través de Internet leen y escriben constantemente intercambiando ideas, sentimientos e información. Pero Gutenberg aún no está muerto, aunque no falten enterradores, solo se ha transformado, se ha metamorfoseado, ha cambiado, ¿no? Pero bueno, estamos en ese proceso. Y son tantas cosas que tengo que decir que me da pena de mí mismo, ¿no? Porque lo quiero transmitir, pero bueno, os lo tengo que decir, ¿no? Internet ha producido ciertamente una revolución, es una maravilla, en fin, el poder de información que tenemos con Google o cualquier otro buscador enciclopédico, es una maravilla, ¿no? Pero el temor que existe es que algún día a alguien se le ocurre decirle al satélite, apaga la luz y vámonos, porque yo no sé a dónde vaya a parar la contabilidad de los bancos, la Biblioteca Nacional, los archivos de la contabilidad de la empresa, nuestros trabajos que tenemos aquí, porque estamos en una situación muy vulnerable. O sea, esto no es ninguna broma. Aquí el señor Bill Gates, en cualquier momento, pues dice, bueno, se acabó la fiesta. Y se acabó la fiesta. Porque esto es un satélite lo que está jugando, ¿no? Y eso está arriba, eso se puede destruir. Y además el poder lo tiene. Y decir, no, esto está seguro. Porque está seguro el libro que yo tengo en mi biblioteca. Porque como
tenga que depender de lo que dice el tren, en el momento que me apaguen la luz, yo me quedo ciego. Yo todo lo que tengo aquí desaparece. Es que desaparece. Y claro, si solamente nos quedamos con la información que desaparece, solamente nos queda el conocimiento. Pero como el conocimiento lo hemos cedido a la información, nuestro pobre conocimiento se queda muy escasito. O sea que no es ahí. El libro antiguo y el viejo es simplemente una consideración. Hoy ya ha comenzado a ser una especie de edición, a ser algo limitado, caro y raro, y a haber pasado a ser algo coleccionable, algo exclusivo y en manos de instituciones educativas, filantrópicas, culturales y financieras, a través de sus patronatos, fundaciones y ejercicio varios de ejercer el mecenazgo. El coleccionismo de libros, esto es una pincelada erudita, no del erudito, sino erudita. El coleccionismo de libros viene del antiguo. Séneca lo describe como Cicerón y otros autores romanos deambulaban por las calles de Roma donde se vendían los rollos que contenían las novedades literarias o se copiaban por encargo obras de cualquier época pasada. Es en este tiempo cuando nace la idea del autor y editor. ¿Cuántos de aquellos volúmenes quedan? La Biblioteca de Alejandría, como sabéis, estuvo ardiendo durante 6 meses. Y los libros aquellos sirvieron para calentar los baños del califa. Los baños del califa. Se destruyó todo lo que podíamos tener de la antigüedad. Pergaminos, todo. Durante 6 meses, ardiendo, calentándolos los baños del califa. Con toda aquella obra de la grande biblioteca, la de Pérgamo. En este tiempo, cuando nace la idea del autor y editor, ¿cuántos de aquellos volúmenes quedan? El sueño de ese mundo, de ese remoto deseo, puede imaginarse en el Museo Arqueológico de Nápoles, donde se hallan unos cuantos ejemplares carbonizados procedentes de las casas de Pompeya. Hay Luciano de Samosata, que es un sirio del siglo II después de Cristo, escribe un libro muy curioso, el bibliómano ignorante, lo titula. Dirige sus feroces e hilarantes acometidas contra un famoso personaje de la época, un hombre rico, aficionado a los jovencitos y a los chaperos, que engrosa cada día su biblioteca con nuevos libros, que nunca lee, con la esperanza de mejorar así su imagen y posición social. Se cuenta aquí que ha muerto ya una famosa actriz que entró en una novela de la calle Serrano, ya desaparecido, y pidió esa colección de libros, todos estaban perfectamente encuadernados, y le dijo al que le estaba atendiendo, al dependiente, dice, compro la colección, pero necesito 1,5 metros más. Necesito 1,5 metros más. Lo que digan los libros me traen sin cuidado. A mí lo que me interesa es que encajen en el estante. Sí, esto lo traigo aquí porque digo que Maurice Blanchard afirma que con los libros se han hecho 3 cosas: escribirlos, leerlos y quemarlos. El turco Enis Batur escribe que una biblioteca se asemeja a un templo, a un lugar sagrado, a un monasterio, lugares todos donde nos sentimos protegidos por el silencio. El silencio es la oración de los sentidos, el portero de la vida interior. Y hablando del silencio, conviene recordar una realidad de nuestro remoto pasado: los monasterios. Voy a hacer un paréntesis y voy a sacar alguna diapositiva. Los monasterios, ¿por qué son importantes? Dicen que la Edad Media es una edad oscura. Ahora mismo ya historiadores y críticos están diciendo que de oscura la Edad Media nada. Los monasterios, el papel de los monasterios fue salvar la cultura de la antigüedad, transcribir, copiar. Todo lo que quedaba después de haber ardido la Biblioteca de Alejandría fue una obra
de recopilación y transmisión de la sabiduría. ¿Por qué para el monje del monasterio de la época medieval, la época del románico, es importante la oración? Porque es por la vía verbal por la que se va a Dios. Pero ¿por qué también es importante la biblioteca? Porque la biblioteca es tan importante en los monasterios, se conserva la palabra, el verbo, que es lo que nos da el conocimiento de Dios. Yo aquí tengo una diapositiva, salto estas diapositivas y me voy ahí, no sé qué hora, vamos bien, digo vamos bien fatal, pero bueno, vamos a ver si, porque lo que quiero decir que la sabiduría no está solamente en los monasterios, en la biblioteca. Y los monasterios también, si veis los claustros hablan. Las columnas, si vosotros habéis ido, y estoy seguro que sí, conocéis el monasterio de Silo, el monasterio del claustro de Silo, las columnas hablan y los claustros cantan. No porque canten los frailes o los monjes, sino porque allí está escrito el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero que hablan. Las columnas tienen un lenguaje que para el erudito, y si no hay un guía que quiera explicarlo y sepa explicarlo, no lo explica, hay cosas curiosísimas. Voy a traer solamente un ejemplo. Es una pena que no pueda, en fin, vamos a ver si me voy y me encuentro aquí. Por ejemplo, esta diapositiva. Estáis viendo ahí, no sé si a mi izquierda o a mi derecha, no sé ya, estáis viendo aparentemente 3 columnas, ¿no? Sí. Hay 4. Hay 4. 3 veis, sí. Pero hay otra que está de 4. Forma un conjunto, una sola columna. Eso tiene su lenguaje. El número 3, en el sentido bíblico, significa tierra, mares y vegetación. Pero al mismo tiempo, las 3 columnas que veis, Trinidad, pero es que si lo veis de la otra parte también veis 3 columnas, siempre hay una oculta. De tal forma que el fraile cuando va paseando ve 3 columnas. ¿Qué le dice? Trinidad, unión, consumación. Le está hablando el claustro, la piedra habla. Por ejemplo, en este caso, la columna es, bueno, en el Eclesiastés 4:12 dice, y si uno es atacado, la columna le habla al fraile, si uno es atacado, 2 resisten mejor, pues no se rompe fácilmente una cuerda de 3 cabos. Está hablando la unidad de los frailes. En Lucas 24:44 dice, cuando aún estaba entre vosotros, yo os dije que era necesario que se cumpliera todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. 3, dice el fraile, no perder de vista la ley de Moisés, los mandamientos, los profetas y los salmos de David. No perderlo de vista, es una forma de hablarle. Ve una columna, pero la columna te está hablando, te está diciendo cosas. Pero es que además, aquí estáis viendo una piña. ¿Qué le dice la piña? Este tipo de columnas existen varias en España, entre ellas, esta es del claustro del monasterio de Silo, pero hay otra, esto yo lo saqué de una visita que hice al monasterio de Vic en Burgos, que era un monasterio, tiempo A, premostense, que lo fundó San Norberto, en Francia. En España había más de 30 monasterios, pero ahora este monasterio que queda está regido por la Orden Agustina. Bueno, pues aquí estáis viendo, ¿lo estáis viendo? Sí, yo creo que sí. Es que desconfío ya y no me doy cuenta que lo que se refleja ahí es lo que yo pongo aquí, ¿no? Las 4 columnas entrelazadas forman una sola columna. El número 1, una columna. 3 columnas, pero 4 columnas, pero una sola. El número 1 significa Dios, unidad y comienzo. Pero además observamos una piña en su capitel.
Ella nos está diciendo que los monjes en aquellos tiempos premostrenses, venidos de una región francesa y desde hace mucho tiempo ya desaparecida en España, debían estar unidos como una piña, formando unidad. Es decir, por eso decía yo que las piedras hablan y los claustros cantan. Este es el Silos. Lo paso muy rápidamente. Los enemigos de los libros. Hay un librito, que es el que yo represento ahí, el que yo proyecto ahí. Los principales enemigos del libro son el fuego, el agua, el gas y el calor, el polvo y el abandono, la ignorancia y el fanatismo, la polilla, los ratones y otras plagas, los encuadernadores, los bibliófilos y los niños. Un niño le da un libro y dice, hijo mío, ¿qué has hecho? Si esto es del tatarabuelo, si esto es la Divina Comedia, ediciones Montaner, 1840, hijo mío, ¿qué has hecho? ¿Qué hago? ¿Te como? Llámalo. Bueno, los bibliófilos, con los que les gustan mucho los libros, que solamente los disfrutan ellos. Después vienen los nietos y dicen, esto del abuelo, eso véndelo. Y aparecen por ahí en los sitios más incomprensibles, ¿no? Se trata de un decálogo, lo que acabo de decir, incompleto y mal contado, en el que no se incluye como enemigo de los libros a los autores. Dice, los autores son enemigos de los libros, porque los autores que escriben libros malos dan muy mala imagen. Y eso hace que los libros aparezcan en cualquier parte. Los libros malos nadie los quiere. Dice, cuidado, que es preferir los buenos autores prestigian el libro, los malos autores lo desprestigian. Luego también los malos autores son enemigos de los libros. Si los autores fueran mejores de lo que son y se respetaran a sí mismos escribiendo solo libros buenos, probablemente se les tendría en mejor consideración y las gentes no llevarían sus obras a los establos ni mercadillos callejeros. Los tendrían en un lugar preferente de sus casas. Yo decía esto de la Divina Comedia, ya tengo la duda, tengo tantas cosas en la cabeza que la Divina Comedia, si de Dante Alighieri, sí. Yo es que tengo una de ediciones Montaner de 1840, ¿no? Y esto lo cogí en la casa de mi suegro, me dijeron, llévatela, si esto no lo queremos para nada. Y yo digo, muy bien, yo sí la quiero. Por eso la citaba esto de nuevo. Yo sí la quiero. Pero también lo he enviado de los libros, estoy ya resumiendo mucho, son los fanatismos, sobre todo las ideologías. Las ideologías que todos sabemos. La quema de los libros en el régimen nazi era un hecho, ¿no? La quema de los libros muchas veces también pues, son espectáculos dantescos, y la quema de la biblioteca, los fanatismos religiosos, los totalitarismos de uno y otro signo. En fin. Borges. A ver si voy terminando. Si os sentí ingresado, decídmelo, Borges, porque no me queda ya mucho. Escribió que el paraíso debe ser algo así como una inmensa biblioteca, formada con libros, ebook, pendrive o pantalla de lectura. A él le da igual, ¿qué más da? De todo eso también habrá en el más allá, e incluso es más que posible que nos lleven unos cuantos centenares de años de adelanto tecnológico que habrá producido asombra a quien lo puede ya haber podido ver. Él fabula, cualquiera de nosotros, si vamos al paraíso, y él como lo imagina como una gran biblioteca, pues caramba, dice, caramba, aquí están más adelantados que lo que nosotros tenemos en la Tierra, ¿no? ¿Por qué? Humberto Eco, en esta misma línea de pensamiento, borgiano, afirma que si Dios existe debe ser una gran y bellísima biblioteca del pensamiento forjado con tanta y dilatada rareza humana acaecida y con la tan rica originalidad salida de las manos del divino alfarero.
Voy a terminar ya. Siento tener que saltar alguna diapositiva, pero a ver por aquí, a ver si lo encuentro y disfrutáis con la lectura. Eso es. No, es esta. Yo por aquí, si hubiera ido con tiempo real, dice, y he de ir terminando, decía yo aquí. A mí mismo me lo digo, y he de ir terminando. Cuando estaba en mi casa, decía, y ahora les pongo que he de ir terminando. Para yo recordarme. Y el epístola moral de Fabio y otro escrito. Este es un autor que ha estado muy desconocido, hasta que se le reconoció la autoría de la epístola moral a Fabio y otros escritos. Del siglo XVI, nace en Sevilla, y escribe unos versos bellísimos, que además, dada nuestra edad, no viene muy bien. Y pasáronse las flores del verano, el otoño pasó con sus racimos, pasó el invierno con sus nieves calo. Un ángulo me basta entre mis lares, un libro y un amigo, un sueño breve que no perturbe deudas ni pesares. Esto es solamente cuanto debe naturaleza al simple y al discreto, y algún manjar común, honesto y leve. Ya dulce amigo, huyo y me retiro de cuanto simple amé. Rompí los lazos, ven y verás el alto fin que aspiro antes de que el tiempo muera en nuestros brazos. Y con esto, y pongo ahí abajo, fijaros lo que pongo ahí abajo, y ya finalizo con cierto pesar y a la vez alivio y deseo de descanso. Se nota que estamos pensando en vosotros. Y a mí también, ¿eh? Con cierto alivio y descanso. Este es Góngora. Este es el retrato que le pinta Velázquez. Pintaba Velázquez el retrato a Góngora, debían ser amigos. Y eso que Velázquez era un vago. Yo sí debía tener muchas discusiones y muchos enfrentamientos con Felipe IV. Felipe IV debía bajar a los sótanos del Palacio Real, antes el Alcázar, se llamaba el Alcázar Real, y le debería decir, pero Diego, ¿cuándo vas a terminar? Y el otro decía, largo me lo fiáis, porque verás que no estaba muy propenso a la pintura, lo que le gustaba era la política, y él era aposentador real. Y esto, el aposentador real era buscarle hospedaje a los nobles que venían a la corte. Decía, el duque de Benavente, en casa de fulano de tal, el duque de Niebla, en casa de tal, el duque de Feria, en casa de aposentador. O sea, era el que buscaba, la agencia que buscaba las plazas donde alojarse el hotel. Eso es lo que aspiraba, el Velázquez, es igual el Felipe IV y otros muchos más. Pero hombre, dedícate a pintar. Si tú vas a pasar la posteridad por tu pintura, no es por ser aposentador real. O sea, que le debía de costar, debía de tener un... Bueno. El hecho es que este es el cuadro que le pinta Velázquez a Góngora. Sabéis que Góngora y Quevedo se llevaban fatal, hay unos cruces de... Pero este debía ser fino también. Este decía que le gustaban mucho los naipes. Siempre tenía deudas. Menos mal que tenía un sacerdote, un tío sacerdote en Córdoba que de vez en cuando le echaba una mano. Él también era sacerdote. Un sacerdote muy particular. Pero bueno, sacerdote de lengua. Bueno. Y digo, y ya finalizo con cierto pesar y a la vez alivio y descanso. El día 26 de marzo, y con esto se termina, de 1626, Luis de Góngora, convaleciente de una enfermedad, de una grave enfermedad, posiblemente una embolia, u otro mal similar, hoy podemos decir un ictus, ¿no? Un derrame cerebral, que los médicos, los galenos, decían que se le atrevió a la cabeza. El mal se le atrevió a la cabeza. Según la expresión de su primer biógrafo, Pellicer. Y advertido de este hecho, dispuso Góngora lo necesario para el regreso a su ciudad natal, Córdoba, a la paz del entendimiento. Y en busca de un ambiente similar al que Menchor de Santa Cruz había puesto en boca de un rey sabio de don Alonso de Aragón, al que agradaba mucho 5 cosas:
tan pocas como necesarias. Menchor, este señor que se llama Menchor de Santa Cruz, escribe un libro que se llama Floresta Española, que le gustaba mucho a Felipe II, a Covarrubias. Él era un protegido de don Juan de Austria. Entonces, este libro, Floresta Española, es una recopilación de chistes, de chascarrillos, en fin, era un poco el humorismo de la época. Y entonces, pues, bueno, yo lo he leído, yo lo tengo en casa, y hay cosas que yo digo, yo no encuentro gracia a esto por ninguna parte, pero los de aquel tiempo, como a lo mejor sabían la referencia a la que hacía, pues claro, tenía gracia, pero claro, cuando yo desconozco la referencia alusiva a quien se ve, pues no me hace gracia. Entonces me ha costado mucho trabajo meterle el diente, ¿no? Pero bueno, cuando lo leí hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues este señor decía que leña seca para quemar, caballo viejo para cabalgar, vino añejo para beber, amigos ancianos para conversar y libros antiguos para leer. Yo siento que haya ido de una forma atropellada, y lo sé perfectamente, pero el hilo de mi intervención era haceros ver una historia por la que ha tenido que pasar el libro. Lo que pasa es, claro, que se han quedado muchos paréntesis y esto me ha perdido hilo en la trayectoria de lo que he querido exponer. Quisiera, y esta es la última diapositiva y ya nos vamos. Hay que una señora se llama Victoria Fernández, directora de la revista, no sé lo que quiere hacer esa sigla, que dice que hay 33 razones para leer. Yo no os la voy a leer. Yo lo único que digo es que miréis la columna de la izquierda y la derecha. Hay 18. 18 razones para leer. 18 y 18, ¿cuántos son? No, hay 18, son, no, 16 ahí. 16 son 32. Y dice ella, 33 razones para leer. ¿Cuál creéis vosotros que es la 33? Si hay 16 son 32, hay una razón. Y yo a la conclusión que llego después de llevarme un poco los sesos mirando esto, dice, esta señora, ¿por qué dice 33 razones leo? Porque falta la vuestra. ¿Cuál es la vuestra? La razón para leer vosotros. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Y esa es la 33. 16, 16, 32 y la vuestra 33. Y está, ya no canso más. Lo siento de verdad no haberme podido explicar de una forma, pero a veces tengo una tendencia. Yo no sé si es que tengo formación castrista, no de Fidel Castro, sino esos discursos que él lanzaba de 6 horas, de 8 horas, ¿no? Yo no sé de dónde se agarra tanto, tengo cierta vocación castrista. Entonces tengo que hacer un ejercicio para poderme... Entonces, en vez de tener aquí 42 o 46 diapositivas, lo que tengo que hacer es tener 25. Entonces, en mis próximas intervenciones habrá 25, no más. Entonces, me disciplinaré de tal forma que el tiempo se ha ajustado, que no tengo que andar diciendo y ya termino, y ya termino, y ya termino. Me dice así, ya termina, pero termina, ¿no? Eso de Pancho Villa, que viva Pancho Villa, que viva Pancho, sí, pero ya lleva 8 o 9 horas y dice, sí, que viva, pero que no viva tan lejos, ¿no? Bueno, pues nada, pues buenas noches, José. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy... A continuación te dejamos todos los datos necesarios para que encuentres más información sobre nosotros. Lo puedes hacer a través de las redes sociales, o consultando nuestra página web, o poniéndote en contacto con nosotros por teléfono, y también, como no, visitándonos en nuestra sede. Estaremos encantados de atenderte. Y sobre todo, no se te olvide, si te ha gustado lo que has visto, compártelo. Muchas gracias por acompañarnos.